El mensaje para ustedes, me incluyo, es sobre Proverbios 6, versículo del 16 hasta el versículo 19. Creo que usted en algún momento habrá leído estos textos. Y yo los he titulado Los siete pecados capitales, según Dios. Todos nosotros conocemos que dentro de nuestra sociedad se ha hablado de los siete pecados capitales, pero no quiero hablar de ellos, sino de los siete pecados capitales que se encuentran en la palabra del Señor. Cuando estudiamos el texto de Proverbios, por un tiempo lo consideramos, vamos a notar claramente que Dios nos ha llamado aquí, en esta porción, a cada uno de nosotros para una evaluación, para un examen. Y no hay forma de ocultarnos. De hecho, es imposible escapar de Dios, ya sea en esta vida o en la muerte. La dura verdad es que a menudo no somos como tan agradables delante del Señor. Uno de los mayores peligros para el cristiano en todo tiempo es que eh, estamos creciendo en Cristo, pero el peligro es creernos que ya hemos crecido lo suficiente, que ya lo hemos logrado, que ya estamos en un nivel espiritual en comparación con otros un poco más alto, un poco más avanzado. Pero esto es lo que el apóstol Pablo escribió en Filipenses 3:12. Filipenses capítulo 3, versículo 12 dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Sí, hermanos, cuando en el colegio nos decían, saquen una hoja, que hoy es el día del examen, todo mundo se ponía nervioso, porque todo mundo piensa en la posibilidad de quedar descalificado o no aprobar el examen o ganarlo, si es que estaba. Es por eso que es bueno enfrentar y evaluar las escrituras para que sean ellas quienes nos digan quiénes somos de verdad y en qué áreas debemos mejorar, en qué áreas debemos ser diligentes. Así que lo invito, hermano, hermana, para que abra su Biblia. Espero que tenga también una libreta de notas para que usted tome apuntes, porque generalmente, hermanos, las lecciones que uno da, con el tiempo los hermanos, y me incluyo, olvidamos las lecciones que hemos escuchado. Pero como decía Santiago, no debemos ser oidores olvidadizos, sino retener y llevar al terreno de la práctica. Así que en el capítulo 6 de Proverbios, Dios nos llama a un examen. Por así decirlo, hermanos, por así colocarle una especie de llamado de atención a nosotros, un examen. ¿Y por qué es un examen? Vamos a mirar Proverbios 6 del 16 al 19. Dice, seis cosas aborrece Jehová y aún abomina su alma. Los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadores de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Pero quiero hacer un ejercicio para que usted entienda que esto es un examen médico, porque habla de ojos, de la lengua, de las manos, del corazón, de los pies, de la boca y de lo que se siembra, de nuestras obras. Claro, hermanos, esto es así. Es como si estuviéramos recibiendo un chequeo médico de parte de este gran Dios del cielo. Es como si estuviéramos en una consulta médica con Dios, porque aquí se mencionan los ojos, el corazón, la lengua, las manos, los pies. Claro, Dios nos está haciendo un chequeo médico general. Claro que es así. El Señor nos está examinando
todas las cosas en este texto. Nos está metiendo en su consultorio y nos está analizando cada parte de nuestro cuerpo. Entonces, por eso, hermanos, ¿usted alguna vez ha ido a algún examen médico? Claro que sí, todos hemos ido al médico. Usted se ha enfermado o no necesariamente se ha enfermado para ir al médico. Usted va por un chequeo médico para ver cómo está. Algunos tienen la fortuna de tener una muy buena salud. Pero ¿qué hace el médico? El médico entonces le dice, abra la boca, le mira uno la boca, coge el aparato para auscultarle el corazón, le siente el corazón, el médico lo agarra uno aquí, lo tantea allí, le mira los ojos, le mira cómo están los reflejos, le ausculta los pulmones, le toca el abdomen, etcétera, etcétera. Todos los médicos, los buenos médicos, hacen ese tipo de exámenes. Lo suben a la báscula, lo pesan, etcétera, etcétera. Entonces, cuando nosotros vamos al médico y él empieza a hacer todo este chequeo, a examinarnos, a auscultarnos, empieza el médico a decir, ay caramba, yo le siento a usted algo por aquí en el corazón, no me gusta. Yo siento que usted tiene este síntoma, no lo veo muy bien de los ojos. Y así la lista puede continuar. Usted ha tenido esa experiencia. Entonces el médico empieza a mandarle una cantidad de exámenes para determinar un buen diagnóstico. Eso es lo que nos pasa a todos cuando vamos al médico. Pero Dios, este médico divino, aquí está usando su palabra para tantear, palpar, tocar, mirar, nos está examinando y nos está revisando completamente, hermanos. Así que cuando usted se expone a alguna amenaza espiritual, déjeme decirle que su salud espiritual está en peligro. Nuestra salud espiritual está en peligro. Si usted tiene un médico bueno, bueno, este no solamente le va a decir qué debe hacer, sino que también lo que debe dejar de hacer. Ve, mira, llegaron los resultados. Usted como que tiene problemas de azúcar. Entonces le va a tocar dejar de comer las harinas, le va a tocar de comer azúcar, los dulces, las chocolatinas, porque usted ya está grave y tiene una prediabetes, le dicen a uno. ¿Es así o no? Igual manera, usted tiene el colesterol muy alto, entonces le va a tocar mermarle a la grasa, o usted tiene problemas respiratorios y etcétera, etcétera. Entonces, el médico bueno le va a empezar a decir a uno qué hacer, qué comer y qué cosas dejar de comer. Y en dado caso, recetarle alguna medicina. ¿Sí o no? Y sabemos que el tipo entonces está comprometido, es un buen doctor. Ve, hermanos, de la misma manera, Dios nos hace un diagnóstico en Proverbios 6 del 16 en adelante. Y este es el informe médico divino. Y este es el informe de cualquier médico también, que uno tiene que aceptar los hechos. ¿Cómo así que yo estoy enfermo ya de la columna? ¿Cómo así que yo ya tengo que empezar a tomar calcio porque tengo problema de los huesos? Entonces usted no discute las radiografías, usted no pelea con el informe de laboratorio, usted no contradice al médico, usted sigue las indicaciones, usted toma los medicamentos. Yo nunca he visto, bueno, no falta pues el que empiece a pelear con el médico, a no aceptar la radiografía, a discutir el informe y a pelear con la fórmula médica. Yo nunca he visto pues una persona así, pero en este mundo hay de todo, ¿no? Pero ¿qué hacemos nosotros? Bueno, aceptamos el diagnóstico con gratitud, así nos haya dado malas noticias, pero nos ponemos pilas con la salud y eso todo lo hacemos nosotros. Entonces, cuando Dios nos dice de este diagnóstico en Proverbios 6, hay que ponerle mucho cuidado a eso. Tenemos que apartarnos de este diagnóstico malo que el Señor puede llegar a dar en nosotros, someternos a lo que Dios dice. Entonces, hermanos, la pregunta es que nadie discute el diagnóstico. Yo lo invito entonces
a que cuando usted, en este momento, sentado en el consultorio del Señor, sea analizado por el Señor, no pelee con el diagnóstico. Aceptemos los resultados, hermanos. Entonces la pregunta es, ¿por qué 7 pecados? ¿Por qué enumerar 7 problemas espirituales? Bueno, antes de mirar cada uno de las 7 partes de Proverbios 6, del 16 al 19, y las formas en que usted puede pecar, investiguemos por qué Salomón da una lista muy poética de 7 pecados. Es que son los únicos pecados que hay, ¿no? Es que hay muchos pecados, obviamente hay muchos pecados, y todos son igualmente malos, pero ¿por qué 7? ¿Por qué Salomón enumeró 7? Bueno, le voy a ayudar con esto. Voy a darle 3 razones por qué Salomón enumeró 7 pecados. ¿Por qué no 8? ¿Por qué no 9? ¿Por qué no 1000? Bueno, la primera razón, hermanos, es porque esta lista nos ayuda al creyente, a nosotros, a recordar el contenido. Y les voy a hacer un ejercicio, mire, es fácil recordar un par de cosas, es fácil recordar 2, 3, 4 cosas, pero si a mí me dan una lista muy larga, lo más probable es que yo lo voy a olvidar. Es más, cuando estábamos chicos a nosotros nos decían, bueno, hijo, vaya a la tienda y traiga pan, leche y huevos. Ok, pan, leche y huevos, yo lo recuerdo fácil, no lo voy a olvidar. Pero si la mamá de uno le decía, vea, mi hijo, traiga pan, leche, huevos, torta, traiga chocolate, no se le olvide el café, traiga mantequilla, no se le olvide el arroz, tráigame lentejas, frijoles, etcétera, etcétera, etcétera. Obviamente que una lista larga a mí se me va a olvidar, me toca apuntarla. Entonces, Dios es muy sabio y nos da una pequeña lista para que podamos, hermanos, recordarla fácilmente. La segunda razón es que esta lista nos anima al creyente por ser breve, por ser breve. Es una lista breve de pecados. Obviamente, hermanos, Dios odia todo pecado. Todo pecado es igualmente odiado y aborrecido por Dios. Pero resumir tantos pecados en una breve lista nos anima a tenerla en cuenta. Imagínense entonces si el texto dijera, hay 6.000 cosas que el Señor odia y de hecho 7.000 son una abominación delante de él. Entonces usted y yo diríamos, "Ah, ¿cómo así? 6.000, 7.000. No, yo nunca voy a llegar a cumplir toda esa lista porque eso es una cosa muy larga". Pero Salomón dice, bueno, ¿qué tal para empezar 7? ¿Qué tal 7? Comencemos con estos. Esta lista entonces de proverbios, que está aquí en Proverbios, hermanos, le va a ayudar a usted y a mí con su memoria y nos va a ayudar porque es una lista breve. Y la tercera razón, hermanos, la tercera razón es que nos sorprende por su severidad. Salomón, ¿qué dice? Que él aborrece, dice, Jehová aborrece estas 7 cosas, las aborrece. El Señor desprecia, hermanos, estas acciones, estas actitudes. Es muy raro uno encontrar en la Biblia estos textos que dicen que el Señor aborrece. Alguien podría decir, venga, pero es que el Señor no es amor, pues. La Biblia no dice que Dios es amor. La Biblia no dice que Dios ama al pecador. Claro, la Biblia dice tales textos. Y leer que Dios aborrece parece que fuera como contradictorio. Pero sí, hermanos, Dios aborrece estas cosas. Este es un mal diagnóstico. Esto es una pésima salud espiritual. Si usted adolece de estas cosas, si tenemos estos problemas, déjeme decirle grave. La situación, el diagnóstico médico es grave, porque el texto dice, el Señor aborrece estas cosas. ¿Cómo las llama? Las llama abominaciones.
Pero, ¿qué significa la palabra abominación? La palabra abominación significa moralmente repulsivo, algo moralmente que Dios rechaza rotundamente, repulsivo. Dios detesta estas cosas. Entonces, ¿significa que el Señor aborrece solamente 7 pecados más que otros? ¿Será que el Señor aborrece y abomina solamente 7 pecados más que el resto de pecados? Pues déjeme decirle, hermano, que no. Todo pecado es una abominación. De hecho, la frase dice estas 6 cosas y aún 7. Es una expresión hebrea que significa que la lista puede ser más. La lista sigue. Si son 6, hay 7 y hay 8 y hay 9 y hay 10 y hay más. Pero bueno, Salomón dice, empecemos con 7. Que el examen sea esta noche 7 puntos. Es mejor empezar con 7. Porque hermanos, obviamente el pecado es pecado aquí y en Cafarnaún, donde usted lo ponga. El pecado es pecado. Pero entonces, los pecados de la lista nos sorprende. Estos 7 pecados capitales nos llaman la atención, nos sorprenden, nos desafían la mente. Porque algunos de estos 7 pareciera que no deberían estar en la lista. Porque, hombre, ¿por qué Dios enumera estos pecados? Porque yo no los veo tan graves, porque no están a la altura de los pecados graves. Tenemos nosotros la inclinación de categorizar los pecados, ponerlos en una escala de, de maldad. Pero no, hermanos, mire, los pecados son pecados, todos son abominables. Lo que sí se debe entender claro es que hay un grado de maldad. Eso sí se señala, hay un grado de maldad. No es lo mismo alguien que se roba una chocolatina a alguien, por ejemplo, un asesino en serie. Obviamente el asesinato es malo. El robo y el asesinato es malo, pero el asesinato en serie, estamos viendo aquí el grado de maldad, ¿sí? Eso es lo que nosotros debemos considerar, el grado de maldad que hay en muchos, que la maldad ha tomado el pecado ha tomado unas escalas mayúsculas, ¿sí? Mayores, pues, digámoslo de esta forma. Entonces, ¿por qué se los digo? Mire la lista, mire la lista. En la lista hay un pecado que el Señor aborrece y que es una abominación, que dice ahí en la tercera cláusula, las manos derramadoras de sangre inocente. Claro, ese pecado sí tiene que estar ahí en la lista, porque el pecado del asesinato es aborrecible, pero ¿por qué está ahí la arrogancia? ¿Por qué está ahí la mentira? ¿Por qué está ahí tener una mente pecaminosa? Porque está en la lista también ahí esos pecados que yo pienso que son breves, ¿sí? Una discordia entre hermanos, bah, no, pues pasa. Una persona altanera, bueno, pero una persona asesina, no, es que el asesino sí es, no, es que ese el hombre sí es re malo, pero el hombre que dice una mentira, pues no, pues pasa, ¿no? Pero no es así con Dios. Dios odia a la persona arrogante, detesta y aborrece y abomina a una persona orgullosa tanto como a un asesino. Una mirada orgullosa es tan mala como un asesinato, según Dios, que es el gran médico. Bueno, alguien haya dicho, bueno, yo no he matado a nadie, la verdad, yo nunca le he quitado la vida a nadie y de testigo es Dios del cielo que sabe que yo estoy diciendo la verdad, nunca he matado a nadie. Pero el texto, hermanos, de Proverbios 6 destruye nuestra falsa mentalidad o nuestra falsa concepción, percepción que tenemos de ciertos pecados. El informe médico, hermanos, es que el odio, el asesinato, la mentira, los conflictos y la arrogancia por igual, por igual. Entonces, entremos en materia. Vamos a mirar, hermanos, estos 7 espíritus, también yo los he llamado así.
Vamos a mirar los 7 pecados capitales según Dios, Proverbios 6 del 16 al 19, y vamos a empezar con el primero, el espíritu altanero, el espíritu altanero. ¿Cómo lo dice el texto? Los ojos altivos. Versículo 17 de Proverbios 6. La mirada orgullosa, los ojos altivos. Hoy en día diríamos que esta es la persona que mira en menos a los demás, que mira con desprecio a todos los demás. Es el espíritu altanero. Esa persona literalmente desprecia a los demás. Los ojos sirven, todos sabemos, como el espejo del alma, ¿no? Lo que significa que esta mirada altiva delata un espíritu altanero, una persona que mira a otros como si fuera mejor que ellos, porque realmente cree que es mejor, está metido en un problema espiritual muy grave. Esta es nada menos que la actitud misma del diablo, ¿sí? La actitud misma de Satanás, que desprecia al Dios, creyendo ser digno del trono de Dios. Está la persona que ve a los demás con un espíritu de arrogancia, está reflejando nada más y nada menos que el espíritu de Satanás. Este espíritu nunca le trae gloria a Cristo. ¿Y cuántas congregaciones, muchos de sus miembros, no son sino arrogantes, altivos, orgullosos? Nos creemos la galleta del último paquete, nos creemos la mejor vaca del potrero, no, la vaca que más da leche, no. Pero hermanos, mire, alguien dijo, ninguna persona puede dar testimonio de Cristo y de sí misma al mismo tiempo. En otras palabras, no podemos estar impresionados con Cristo y al mismo tiempo estar impresionados con nosotros mismos. No podemos enfocar nuestra atención en Él y en nosotros mismos al mismo tiempo. El espíritu altanero, el lugar de su corazón es el mismo, el egocentrismo. Mire, en esta frase de Proverbios entonces se describe a la persona engreída, alguien que está enamorado de su propio reflejo. El tema entonces de conversación de la persona es el mismo. Mi casa, mi auto, lo que yo he conseguido, mi vida, mi profesión, mi dinero, y este tipo de hablar de ciertas personas que se centran en ellos mismos. Bueno, este tipo de personas demuestran el espíritu altanero. Bueno, alguien, ustedes lo informó sobre un comentario que hizo Walt Disney. Sabemos quién es Walt Disney, ¿no? Muchos años atrás, cuando a Walt Disney se le preguntó qué era ser una celebridad, cómo es ser una celebridad, él dijo, mire, ser una celebridad en verdad se siente bien porque le ayuda a uno a tener el mejor puesto en un partido de fútbol. Pero ser una celebridad nunca me ayudó a hacer una buena película, nunca me ayudó con la obediencia de mi hija y de hecho, ser célebre nunca ni siquiera para mantener las pulgas alejadas de los perros míos. Y si ser una celebridad no me da ventaja por sobre un par de pulgas, entonces no creo que ser célebre sea una gran cosa. Este tipo dijo la verdad. Un teólogo dijo una vez, hermanos, que la iglesia hoy en día está creciendo en su lista de celebridades, personajes arrogantes, y está disminuyendo la lista de personas que realmente deban ser santas. Así que, hermano, aléjese del espíritu altanero, bájese de esa nube. Ojo, porque es un problema que Dios, o un pecado más bien, que Dios aborrece. Es más, 6 cosas aborrece Jehová y aún abomina su alma.
el espíritu altanero, o sea, pues, los ojos altivos. Bueno, el segundo espíritu es el espíritu engañador. Salomón pasa a hablar entonces del espíritu altanero al espíritu engañador. Dice en Proverbios 6:17 que el Señor aborrece y aún abomina, dice los ojos altivos, pero también dice la lengua mentirosa. Esto, hermanos, evidentemente refleja el carácter del diablo, a quien Cristo describió como el padre de la mentira. Juan 8:44 dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. De hecho, hermanos, siempre que Satanás habla, habla en el dialecto de la mentira porque es su lengua materna. Jesucristo, por el contrario, Jesucristo es el otro lado de la cabulla. Jesucristo siempre dice la verdad. Es más, Él es la verdad. Juan 14:6, perdón, dice Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. El creyente tiene que ser más parecido a Cristo y más distinto al otro lado, o sea, pues a Satanás. El creyente debe decir la verdad. Una y otra vez Salomón desafía al creyente a que sea honesto. Es más, hermanos, dice en Proverbios 4:24, dice, aparta de ti la perversidad de la boca y aleja de ti la iniquidad de mis labios. Bueno, Salomón dice que tener una lengua engañosa o estar dominado por el espíritu engañador o la lengua mentirosa, perversa, no necesariamente significa decir grandes mentiras. Puede implicar estar manipulando la verdad para encubrir algo, halagar a alguien para salirse con las suyas, ser un adulador para sacar provecho. Tener una lengua mentirosa también significa estirar la verdad para que encaje mejor con mi historia y mucho más. El Señor odia el espíritu altanero, pero también, hermanos, el espíritu engañoso, el espíritu engañador. Bueno, en tercer lugar, el Señor odia el espíritu destructivo. Note cómo Proverbios 6:17 nos va dando ese examen, ¿sí? Los ojos, la lengua. Ahorita dice el versículo, las manos que derraman sangre inocente. Ya Jesús o Dios, hermanos, nos ha examinado nuestros ojos, nuestra lengua. Ahorita vuelvo y repito, nos examina las manos. ¿Cómo tenemos las manos? ¿Cómo están las manos? Bueno, esto es lo que esperaríamos de una lista de 7 pecados terribles. Esto sí para nosotros sería un pecado terrible, abominable, pero al igual que este, están otros que ya se los mencioné. ¿Quiénes son estos? Son los inquisidores, los asesinos, los que han incitado los holocaustos, los genocidios. Este también es el que apoya la eutanasia, el aborto. Esto es para todos aquellos que adoptan el mensaje. Yo no sé si ustedes lo habrán escuchado, pero un tipo que se llama Peter Singer. Peter Singer era un bioético de la Universidad de Princeton. El hombre dijo hace muchos años que matar a un niño, tanto a los niños antes de nacer como a los recién nacidos, así como legalizar el suicidio asistido, lo que se llama hoy en día como la eutanasia, especialmente para los ancianos, es algo aceptable siempre y cuando sea el mejor interés de la familia. Singer decía en una entrevista que leí que habrá una conmoción en el concepto de vida y de derechos humanos como un solo poco fundamentalistas religiosos ignorantes que todavía protegen la vida como si fuera sagrada. Imagínese lo que dice este sinvergüenza.
¿Cómo así que la vida no es sagrada? ¿Cómo así que aquellos que proclamamos y predicamos que hay que preservar la vida, los llama fundamentalistas religiosos ignorantes porque nosotros protegemos la vida y la consideramos sagrada? Este tipo cree que matar a un recién nacido porque está discapacitado o viene discapacitado hasta los 28 días después del nacimiento es algo aceptable. Por supuesto, hermanos, también cree que la vida de un ser humano no vale nada, que la vida de un ser humano no vale más que la vida de una vaca. Singer tiene cada día más seguidores, cada día, hermanos, más y más seguidores. Pero esto, hermanos, tener un espíritu destructivo para hoy en día es algo moralmente bueno y aceptable. Pero ¿qué dice Dios? Dios dice, hermanos, al contrario, él odia esta perspectiva, aborrece la industria de la muerte que determina quién es valioso y quién es digno de vivir. Las personas sin saberlo son engañadas para seguir al Dios de este mundo que está empeñado en engañar y destruir. Cristo mismo dijo, hermanos, que este es el mismo espíritu de Satanás. En Juan 8:44 dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Es más, déjeme decir lo siguiente. Satanás en el libro del Apocalipsis, allá en Apocalipsis capítulo 12, versículo 3, es llamado el dragón rojo. ¿Saben por qué se le da el título de dragón rojo? Porque él recibe este nombre debido a su sed de derramar sangre. Le encanta destruir y matar a los humanos, aquellos que están hechos a la imagen de Dios. ¿Por qué no puede matar a Dios? No puede. Como no puede matar a Dios, ¿qué hace él? Entonces se motiva y se inspira a matar a la creación de Dios porque sabe que somos los únicos creados a la imagen de Dios. Entonces, no es de extrañar, hermanos, que Dios, que el Señor aborrezca el espíritu altanero, el espíritu engañoso y el espíritu destructivo. En cuarto lugar, hermanos, Dios aborrece el espíritu depravado. Salomón lo describe aquí en Proverbios 6, versículo 18-10, el corazón que maquina pensamientos inicuos. Esto hace referencia a aquellos que conspiran, que traman, que les gusta armar cuentos, que se arman la película en la mente, que maquinan, ¿sí? Para tomar ventaja de los demás. Hermanos, este es el corazón depravado que conspira, maquina y estafa a los otros. Es más, Proverbios 24:8 dice, el que piensa hacer el mal le llamará nombre de malos pensamientos. Hermanos, y este proverbio nos desafía de forma positiva porque nos dice entonces que o sea, es bueno planear. Planear es como maquinar, ¿no? Es como sinónimo, pero planear cosas que animen, que ayuden a otros a hacer lo bueno, a vivir en pureza, en integridad. Si el mundo está lleno de estafadores que quieren robarle a usted su dinero y, y de esto está lleno el mundo, de esto es lo que está hablando Dios aquí, que aborrece y abomina el espíritu depravado. Y es que es así, hermanos. Mire, uno cae en robos y en estafas y uno dice, pero es que la armaron tan bien. O sea, ¿cómo es que arman semejante plan tan bien concertado, tan bien organizado, que me la creí y me tumbaron? O sea, porque es que hay detrás gente maquiavélica, gente que, que organiza, que trama, también la trampa, el chanchullo
que la gente cae y lo está y siguen estafando a las personas y lo hacen. ¿Cómo falsifican un billete? O sea, tienen que tener una mente muy bien sabia, entendida, pero para lo malo. Hermanos, nosotros los colombianos tenemos fama de ser esto, o sea, es que los colombianos no se varan porque los colombianos son buenos para el chanchullo, para el torcido, para hacer los negocios bajo la cuerda y tramamos y maquinamos y no, este man es una mosca, no, una mosca no, es un tipo depravado que maquina pensamientos inicuos, ¿sí? Que maquina pensamientos inicuos. Dios aborrece esto con toda su alma. Así que si este es su corazón, lo invito a que lo cambie y de planes para el bien y de planes que impacten a otros para alcanzar el evangelio. Trame, maquine, pero maneras de cómo alcanzar al perdido, cómo ayudar a los demás. Bueno, el quinto es el espíritu delincuente. Salomón habla aquí entonces de los pies presurosos para correr al mal. El Señor odia este espíritu, el espíritu delincuente. Y esta es la persona que tiene la capacidad de encontrar problemas rápidamente. ¿Sí? Ve un problema y ahí está metido, corre a él. ¿Sí? Es feliz en el conflicto, al mal, ahí está él. Tiene la habilidad innata de olfatear y descubrir en qué dirección está lo malo y con ambos pies corre tan rápido como pueda hacia él. Esta es la persona que disfruta, anhela y vive para el mal. Es el espíritu delincuente. Este es el joven que está ansioso por terminar la carrera y ha decidido que tan pronto reciba el diploma, ¡pum! Me voy de donde mis papás, dejo el techo de mis padres y voy a correr a hacer mi propia vida. No, yo no espero sino tener 18 años y que me den la cédula y ya con cédula soy mayor de edad y ahí sí, mejor dicho, yo como mayor de edad voy a hacer todo lo que yo quiera y lo hacen. Eso es el espíritu delincuente, los pies presurosos para correr al mal. Dios odia, hermanos, el sonido de los pies que corren con deleite lejos de su ley y a los brazos del mal. Pero él anhela el sonido del hijo pródigo, cuyos pies corren hacia el hogar. Una vez, hermanos, el hijo pródigo tuvo este espíritu. No, papi, ¿sabe qué? Deme la herencia, deme lo que me corresponde. Y el papá le dio la herencia y tan pronto le dio la herencia, el tipo ¡bram! Se va ahí corriendo y se fue por allá y se la malgostó en una vida eh, mala, en una vida perversa. Hay gente así, hay cristianos así, presurosos a correr el mal. Hay hermanos que nunca corren a salvar un alma, nunca corren a hacer el bien, pero donde hay mal, división, problemas, ahí están metidos. En todo problema cuanto hay, ¡pum! Ahí están metidos, presurosos para correr al mal. El sexto, hermanos, dice, el testigo falso que habla mentiras. Sexto lugar, entonces nos informa que el Señor también odia el espíritu deshonesto. Es el testigo falso. Y aquí, aun cuando es similar al que vimos anteriormente, ¿sí? Pero este más que todo apunta es a los negocios, ¿sí? Y apliquémoslo a los negocios, el espíritu deshonesto. ¿Cómo es usted en los negocios? ¿Es usted correcto, justo? ¿Es usted de los hermanos que pagan las deudas o es usted de los que pide prestado y no paga? Y más a los hermanos, no, pues como son hermanos, pues ellos, él me perdona, ¿sí? La deuda quedó así. Entonces, ¿es usted de los que prefiere mentir y conseguir dinero a, 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 a no perder la oportunidad del negocio? No, hermano, es que qué negocio el que se me presentó, hermano, pero es que me toca, hermano, meter una mentira porque si no, se me pierde la oportunidad, hermano, ¿sí?
Entonces, conseguir dinero, hermano, cueste lo que cueste, es, es un espíritu deshonesto, ¿sí? Es el testigo falso para alcanzar beneficios, beneficios. La Biblia dice, hermanos, que la lengua falsa en, en Proverbios, perdón, la lengua falsa atormenta al que ha lastimado y la boca lisonjera hace resbalar. El mentiroso y el adulador van a la ruina de las vidas, de las vidas de las personas. Entonces, hermanos, séptimo, el espíritu divisivo. El Señor odia el espíritu divisivo. Proverbios 6:19, ¿cómo lo dice? El que siembra discordia entre hermanos. El Señor odia a todo aquel que quiera dividir familias, dividir la iglesia, separar a los santos. Entonces, podemos sembrar semillas que traen una cosecha de bendición o sembrar chismes, calumnias, sembrar conflictos, dividir. Cosechamos entonces más adelante amargas heridas. Por cierto, hermanos, mire, la mayoría de las cosas que Dios odia tratan con partes del cuerpo, ¿no? Pero esta última trata es con toda la persona. El Señor odia a la persona entera, completa, la que siembra discordia entre hermanos. Vuelvo y lo repito, mire, hasta acá Dios ha tratado con partes del cuerpo, los ojos, la lengua, las manos, los pies, etcétera, etcétera, el corazón, ¿ve? Pero esta última no habla de una parte del cuerpo, habla de la persona entera. El Señor odia a toda la persona entera, completica, hasta el núcleo, hasta los tuétanos, y es la que divide la iglesia. No hay pecado más feo entre la hermandad y que hable tan mal de la iglesia que aquel que tenga el espíritu divisivo. No, el hermano que dividió, no, qué pecado del hermanito, dejémoslo ahí, el hermanito que le encanta sembrar cizaña, el que le encanta sembrar discordia, el que a toda hora está poniendo problemas, el que pone la iglesia patas arriba, el que se lleva a los hermanos para armar rancho aparte, el que era parte de la iglesia de Cristo, pero después resultó llevándose un poco de hermanos para otra parte. No, pues, hermano, eso es una abominación y Dios lo aborrece. El que siembra discordia entre hermanos. ¿Cómo le fue con el examen? ¿Cómo está usted, hermano? ¿Cómo le fue con este examen? No se ponga a mirar al hermano, ay, mira, este estudio le cayó al hermano Julano de tal. No, examínese usted. Este diagnóstico que Dios ha hecho sobre nuestros ojos, nuestra lengua, nuestras manos, nuestro corazón, ¿cómo salió? ¿Está enfermo? ¿Tiene algún problema de estos espíritus? ¿Tiene usted algún conflicto con alguna de estas 7 cosas que Dios aborrece? Bueno, hermanos, entonces, en conclusión, hermanos, Dios odia estos 7 pecados. Entonces, si Dios los odia, entonces yo lo invito a que ame lo opuesto a estos 7 pecados. Entonces, démosle vuelta a estos 7 pecados capitales y veamos la otra cara de la moneda, los 7 actos maravillosos que Dios ama. Entonces, si Dios aborrece estos 7, es porque detrás de estos 7, o la otra parte, es que hay 7 actos maravillosos que Dios ama. ¿Cuáles son? Los que son la contraparte de estos 7. Y es primero, hermanos, Dios aborrece el espíritu altanero. Entonces, ¿qué? Sea humilde. Si Dios ama al orgulloso, entonces Dios ama al humilde. Sería lo lógico. Entonces demuestre, hermano, un espíritu humilde. Sea un hermano sencillo. Yo sé que usted ha conseguido plata más que cualquiera. Muchos les ha pasado eso. Pero sea humilde. Hombre, sea sencillo. La plata no hace a nadie más que otros.
ni el color de piel, ni porque usted viva en el mejor barrio, ni porque usted tenga el mejor puesto, ni porque usted entonces tenga la mejor profesión. Esos son simplemente privilegios, pero no mide a nadie con desprecio. Hombre, sea humilde. Si Dios ama, si Dios odia al espíritu altanero, entonces demuestre un espíritu humilde. Entonces, cada día, hermanos, tenemos oportunidades para poner en práctica esto. ¿Sí? Segundo, en lugar de decir mentiras, sea sincero, diga la verdad en las cosas grandes y también en las cosas pequeñas. Estas cosas también nosotros debemos y son las en las que caemos constantemente. Sigamos, en lugar de manos que dañen, desarrolle manos que ayuden. Hombre, ¿en qué puedo colaborar? En vez de tener manos destructivas, desarrolle manos que puedan dar vida, que ayuden, que edifiquen, en lugar de destruir. En lugar de un corazón que planea, que maquina, hombre, desarrolle un corazón que planee, sí, pero buenas cosas, buenas acciones, un buen proyecto, un buen plan, un buen trabajo. En lugar de mentir, hermanos, perdón, en lugar de correr hacia la perversión, corra al premio del supremo llamamiento que tenemos en Cristo Jesús. En lugar de mentir bajo juramento para conseguir ventaja, viva bajo el juramento que le hicimos a Cristo. Hermanos, en lugar de sembrar amargura, división, sembremos semillas de bendición y de unidad. ¿Por qué, hermanos? Porque Cristo es lo opuesto. Cristo fue el modelo perfecto de una vida opuesta a los 7 pecados capitales. Jesucristo, hermanos, es un modelo de humildad. Jesucristo fue el ideal de la verdad y la veracidad. Sus manos sanaron, ayudaron, abrazaron, alentaron, fortalecieron. Su corazón siempre fue puro y sin pecado. Sus pies caminaron entre otros. Sus pies fueron presurosos para compartir el evangelio a los demás. Todas sus palabras eran verdad y nada más que la verdad. Acepte entonces los hechos. No discuta con las radiografías. No pelee con el informe de laboratorio. No se agarre con el médico. Si el médico a usted le dice que tiene alguna de estos 7 pecados, bueno, acepte el diagnóstico. Dele gracias al médico. Corrija. Tómese la medicina. Acepte la fórmula del Espíritu Santo. Y hermanos, y vivamos bajo los parámetros que Dios dice y que nunca se nos olvide esta lista, hermanos, de 6 cosas que Dios aborrece y que aún abomina su alma. Proverbios 6, versículo del 16 al 19. Hermanos, muchas gracias por su atención. Espero que esta lección no se nos olvide, la tengamos siempre presente y cuando usted tenga el deseo de ir al médico, bueno, vaya al consultorio. ¿Cuál es? Proverbios 6, del 16 al 19. Hermano, muchas gracias.